Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Rivera y como parte de mi proyecto integrador daré respuesta a las siguientes preguntas, no sin antes dar una breve introducción a lo que es la química orgánica. Esta fue descubierta en 1828 por el químico alemán Friedrich Müller. Él, a partir de cianato de amonio, lo puso a calentamiento y produjo lo que era la urea. A partir de este momento se empezaron a hacer más descubrimientos, más investigación, enriqueciendo a lo que hoy es esta rama tan importante de la química, que es la química orgánica. Bien, como la primera pregunta dice, ¿consideras que el carbono es uno de los elementos principales? Efectivamente, el carbono es uno de los elementos principales, ya que constituye la vida. Existen 4 componentes orgánicos esenciales, que son las grasas, las proteínas, los lípidos y los ácidos orgánicos. He aquí su importancia del carbono y de su estudio. ¿Cómo describes la principal diferencia entre un alcano, un alqueno y un alquino? Y también menciona las diferencias de un cicloalcano y un cicloalqueno. Bueno, los alcanos se van a caracterizar por la terminación ano. En este caso tenemos al metano. Son estructuras de enlaces sencillos y bueno, vamos a tener un carbono unido a otros carbonos y con enlaces enlazados a otros elementos. En este caso, bueno, vamos a hacer la del metano. Se dice que el carbono es tetravalente porque, bueno, comparte 4 electrones de valencia. Es decir, tiene enlaces covalentes, comparte electrones. En este caso, bueno, tenemos aquí que está compartiendo electrones con los hidrógenos para formar un enlace fuerte. Un ejemplo de ellos tenemos el metano. Enseguida los alquenos. Los alquenos van a ser caracterizados por su terminación eno, en este caso el benceno, y son estructuras con enlaces dobles. Es decir, va a ser un carbono con enlaces dobles y, bueno, compartiendo electrones. En este caso con hidrógenos. Y aquí tendríamos un benceno como ejemplo de los alquenos. Y los alquinos, estos tienen la característica que su terminación es ino y son estructuras con triples enlaces. Esta es su principal característica. Es un carbono unido, en este caso, a otro carbono, compartiendo electrones con los hidrógenos. Un ejemplo de ellos es el etino. Y bueno, esa es la principal característica. Mientras que los cicloalcanos, se dice que estos son isómeros. Es el mismo número de carbonos, en este caso el metano, pero su estructura es diferente. Vamos a hacer un ejemplo de los cicloalcanos. Se dice que son cicloalcanos porque son cerrados. En este caso, si yo tuviera por ejemplo, tuviera esta estructura. Yo tengo 6 carbonos. De aquí, bueno, vienen una serie de reglas en donde el número de carbonos es el que indica si es bi, di, tri, tetra, hepta, hexa, etc. Esa ya es una regla como que muy aparte. En este caso tengo 6 carbonos. Para nombrarlos, anteponemos la palabra ciclo. Después viene el número de carbonos, en este caso hexa, ciclohexa, y la terminación ano. Entonces tenemos 3 cosas:
ciclo, el número de carbonos, hexa, y la terminación ano. Esta también su característica es, ya comentamos que es un isómero, y bueno, es terminación ano, viene siendo la misma reglecita con enlaces sencillos. Aquí, si lo queremos dibujar, aquí tendríamos un hidrógeno, otro hidrógeno, hidrógenos, y como bien lo comenté al principio, este travalente siempre vas a juntar aquí con quién está compartiendo sus electrones. En este caso la mayoría son hidrógenos los que comparten, pero puede compartir con cloro, con infinidad de elementos, ¿no? Mientras por otra parte, los cicloalquenos vendrían siendo estructuras, es la misma regla, en este caso tenemos 6 carbonos, tengo un ciclo, hexa por el número de carbonos y terminación eno. Aquí por ejemplo tengo un ciclo hexeno. La única la regla que también vamos a ocupar es usar enlaces dobles. Los alquenos siempre llevan enlaces dobles. Y aquí aguas ya no pondríamos todos los carbonos, porque bueno, aquí se supone que está compartiendo con 4, 4, 4, 4 y estará completo. Entonces esa es la principal característica que tienen ellos. La siguiente pregunta: ¿en dónde podemos encontrar ejemplos de química orgánica? La química orgánica la podemos encontrar en todas partes, en todo componente, en toda sustancia, en todo material que contenga carbono. Por eso le llamamos a la química orgánica la química del carbono. Como ejemplos podemos tener medicamentos, grasas, plástico, madera, cartón, papel, en todo componente que tenga carbono. Esa es como que la principal. ¿Qué beneficios y contras podemos encontrar de los hidrocarburos? Bien, aquí los principales hidrocarburos que tenemos es el petróleo y el gas natural. Son los que, cuando pensamos de hidrocarburos, son los primeros que se nos vienen a la mente. Entonces, bueno, las principales ventajas que yo le veo, pues es una fuente de energía de alto rendimiento. De aquí, bueno, el proceso del petróleo para producir gasolina, bueno, se hace una serie de refinaciones para obtener la gasolina. De aquí que, bueno, es una fuente de alto rendimiento, todos los automóviles de combustión interna lo utilizan, es por eso que, bueno, es una fuente de alto rendimiento. Se utiliza para hacer infinidad de productos, bien lo mencionaba yo, los plásticos, y bueno, su comercialización impulsa a la economía mundial. Como bien sabemos, las principales ciudades que sobreexplotan el petróleo, bueno, son los que tienen su economía está más solvente, más fuerte. Y bueno, como principales desventajas, bien lo comentaba yo, se utiliza para máquinas de combustión interna, son las emisiones a la atmósfera. Si bien los principales contaminantes que emite al momento de la combustión son los gases oxinox, esa sería como que la principal desventaja. Y bueno, la sobreexplotación de los recursos naturales, ya lo comentaba yo, que bueno, el petróleo y el gas natural son los principales hidrocarburos. Entonces, bueno, la sobreexplotación, en cuanto crece la población, crece más la necesidad de obtener más estos materiales y bueno, pronto terminaremos con ellos, ya que bueno, no son renovables. Y bueno, el de alto grado de contaminación, como bien lo mencionaba, yo creo que esta es la principal desventaja de los hidrocarburos. Si bien han venido a ayudarnos a facilitarnos la vida,
también han venido a repercutir en este aspecto, en la contaminación. Tenemos cerca la Ciudad de México y bueno, sabemos que bueno, también ellos tienen problemas de contaminación enorme por la industria, por las emisiones con los automóviles. Entonces, bueno, es algo que en un futuro esperemos controlar. ¿Cómo se llevan a cabo las oxidaciones? Bien, una oxidación es un proceso químico en el cual, bueno, es posible en química orgánica, cuando pierde un electrón, aquí ya se produce una oxidación. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, cuando dicen, ay, mordí una manzana, la dejé ahí y se oxidó. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces lo hemos escuchado hablar de ello, ¿no? Bueno, pues las manzanas tienen alto contenido en fenoles. Entonces, bueno, a su contacto con el oxígeno, estas pierden electrones. Es tan fácil como perder un electrón para que se produzca una oxidación. Entonces, bueno, al momento de morderla, pierde su aislamiento, entra en contacto con el oxígeno, le roba electrones el oxígeno y se producen las oxidaciones. Lo mismo pasa en los metales. Es muy común que nosotros, bueno, tenemos expuesto un metal y a raíz de esto, bueno, con el clima, entra en contacto pues el metal con el oxígeno y bueno, ahí se oxida. Es el agente número 1, el oxígeno, es altamente oxidante, principalmente en metales. Y bueno, por último, ¿de qué manera fomentarías el interés de la química orgánica en los grupos de alumnado a nivel bachillerato? Yo creo que lo principal es tener conciencia, es saber la importancia que tiene la química orgánica en nuestra vida y bueno, para su mejor comprensión sería pues implementar prácticas, implementar métodos en laboratorio para nosotros poder entenderlo de la mejor manera. Existen infinidad gama de prácticas que podemos hacer dentro del laboratorio, inclusive en casa. Y bueno, esto nos haría mejor la comprensión y bueno, el interés sobre esta materia tan importante. A mí en lo personal es una de las materias que me gusta mucho, me apasiona la química orgánica y bueno, una forma de adentrarse es pues el uso de prácticas, ¿no? Con esto concluyo esta parte, concluyo mi proyecto integrador, no sin antes agradecerles la atención prestada y bueno, que pasen un excelente día. Gracias.